Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de Exeal. Bueno, episodio 4 ya, el primero de este año 2021 y además es un episodio muy especial porque no es un episodio al uso en el que suele venir un invitado o invitados, sino que es un extracto de una sesión con uno de los equipos con los que yo trabajo, ¿vale? Os voy a explicar un poquito más en detalle esto. Como muchos sabréis, y los que no, pues os los cuento yo ahora, una de las cosas a las que yo me dedico con Exeal es a impartir trainings, que son cursos intensivos a equipos de desarrollo, que son muy cortitos, apenas unos días, y en los que trabajamos en profundidad algún tema muy concreto. Por ejemplo, cómo trabajar con código legacy, cómo aprender a refactorizar con IDEs modernos como IntelliJ o ReSharper, o cómo desarrollar con Test Driven Development, etcétera, etcétera. Pues bien, recientemente he impartido uno de estos trainings, el training sobre Legacy Code, que si no lo conoces, pues te invito a visitar www.exeal.com/legacy y ahí puedes ver todo lo que vemos en este curso. Pues este curso lo he impartido al equipo en el que casualmente también ahora mismo estoy haciendo technical coaching con ellos en Voxel, en mi cliente. Y la verdad es que esta combinación ha sido súper potente. Y además muy bonito de impartir este curso porque al conocer al equipo y llevar ya varias semanas trabajando con ellos, pues conocer su proceso un poquito mejor, cuáles son sus retos, cuáles son sus problemas concretos, etcétera, etcétera, pues he podido personalizar muchísimo más los contenidos a lo que es su realidad particular, ¿no? Y han surgido un montón de discusiones que han sido súper interesantes. Normalmente estas discusiones surgen muchas veces de forma espontánea en los equipos a los que coacheo, pero claro, ocurren y lamentablemente pues ahí se quedan, ¿no? Porque ocurren en cualquier sitio y se quedan entre el equipo y yo. Pero esta vez, como todas las formaciones que estoy haciendo se graban en vídeo para que el equipo las pueda revisar después, pues se ha quedado grabada. Así que, por suerte, pues os la puedo traer hoy para que vosotros también podáis disfrutar de esta discusión que ya os digo que es súper interesante. Os pongo en contexto un poco sobre antes de pasar a la discusión, ¿vale? Os cuento un poco de contexto sobre el training. El primer tema que vemos en este training sobre Legacy Code, pues es un tema introductorio donde sentamos los conceptos de lo que se ve en el desarrollo en el resto de la formación. Hablamos sobre la naturaleza del Legacy Code, qué cualidades son las que caracterizan el Legacy Code, qué factores son los que hacen que un código, pues digamos greenfield, a lo largo del tiempo se vaya convirtiendo poco a poco en Legacy. Y sobre todo qué podemos hacer nosotros como developers para ponerle freno. Y precisamente en estos dos puntos es donde se ubica la discusión que vais a oír hoy, ¿vale? Antes de empezar con la discusión, un par de puntos muy rápido. Lo primero es que me gustaría darle las gracias a Voxel y a todos los integrantes del equipo de Travel por acceder a que se publique este contenido, que inicialmente ya os digo que no estaba pensado para ser publicado, pero que pues ya que está aquí es una pena, sería una pena no publicarlo porque es una discusión súper interesante y por supuesto también por la oportunidad de haber podido impartirles esta formación, ¿no? Y lo segundo, aprovechar también para comentar para pues todos aquellos que después de oír esta discusión pues queráis recibir algo más de información sobre este curso y estéis interesados en una formación sobre cómo trabajar con Legacy Code o cualquiera de las otras formaciones que imparto con Exeal sobre TDD, orientación a objetos, contenedores, etcétera, pues deciros que podéis visitar www.exeal.com/cursos y ahí podéis encontrar todos los detalles y que por supuesto también podéis contactar conmigo para cualquier duda a través del formulario de contacto de la página web o a través de DM en Twitter, que es @exeal_es. Y bueno, sin más dilación, pues os dejo con el audio, con la discusión. Espero que lo disfrutéis mucho, que aprendáis mucho y muchísimas gracias por escucharnos. ¿Cuáles son los factores que hacen que un código se convierta en legacy? Que deje de ser legacy, dices.
No, un código Vamos, que que se no es cambió. legacy, un código que es bueno, que es pata negra, que es de este que hacemos nosotros a día de hoy, que está finísimo. Vale. ¿Cómo eso? Porque, o sea, todo el código, partimos de la base, o sea, de que cuando, o sea, cuando empezó Voxel, o cuando empieza cualquier empresa, cualquier proyecto, el código de ese proyecto, o sea, todos los proyectos han sido Greenfield alguna vez. ¿Sí? Y todos los proyectos, todo ese código que una vez ha sido Greenfield, ha pasado por un proceso de podredumbre de que se ha llegado al estado en el que está ahora mismo. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo se pudre el código? A ver, las reglas del juego cambian, imagino, ¿no? Por ejemplo, con la naranja, a ver quién tiene cojones de testear eso en su día, ¿no? Y al igual no era legacy de entrada, ¿no? Pero con el Bueno, futuro... si en su día no tenía test, era legacy, ya desde su nacimiento, según esta definición. Claro, pero al igual no se podía testear en su día, ¿no? No se podían testear las webs, Ujú. ¿no? No sé. Creo que No sé. sí. Que sí que O sea, tú se dices que podía... ese código nació legacy ¿Eh? porque desde el primer momento no se podía testear. Bueno, seguramente que rompiendo de la cabeza seguro que se podía, eso sí, eso seguro. Siempre se puede testear todo, está claro. Siempre se puede testear. ¿Cuándo se convierte en legacy? Porque no le prestamos atención, ¿no? Dejamos ahí, no lo mejoramos, no... Cuando añadimos cosas no hacemos test, tal. Lo descuidamos. ¿Por qué lo descuidamos? Más o menos. O sea, el código se convierte en código legacy principalmente por estas tres cosas. ¿Vale? Porque hay requisitos nuevos, porque hay deadlines y que levante la mano el que no haya tenido una deadline de estas de en 2 semanas tienes que tener esto y no nos da tiempo a hacerlo bien y lo hacemos así para salir y decimos, no, pero lo arreglaremos después de cuando salga. Después de la release, después del deadline, dedicamos una semanita a refactor y dejamos pata negra. Se os ha dado alguna vez este caso, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna vez habéis hecho esta semanita de refactor? Bueno, está en el backlog. Bueno, pero ¿se ha Está hecho el o no se ha backlog hecho? sin priorizar, por lo tanto no se hace. O sea, ni la hemos hecho. Vale. Está Pues pendiente de hacerse, ¿no, Xavi? Sí, sí. ahí tenéis una razón por la que el código se pudre. Por la naturaleza de los deadlines y porque después del deadline pues viene otra feature y viene otra feature y viene otra cosa con más prioridad y viene tal, 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 tal. Y porque al final pues hay una presión ahí, que es lo que dice lo que hemos dicho, ¿no? Y luego rotaciones en el equipo. Pues hay una componente del código, o sea, cuando tú escribes código, hay muchísimo conocimiento que no queda reflejado en el código, a no ser que seas developer de puta madre y seas capaz de documentar todo y tal igual, pero eso es muy, muy, muy complicado. Entonces, si tú te vas del proyecto, entra otra persona, todo ese conocimiento se ha ido con la persona que se va. Y sin ese conocimiento, y no digo conocimiento, no necesariamente conocimiento de dominio, que también, sino conocimiento de la arquitectura, conocimiento pues, cómo está diseñada la aplicación, cuáles son las capas, cuáles son las reglas, cómo deben interactuar las clases entre ellas, etcétera, etcétera. ¿Por qué la razón de ser de este módulo? ¿Por qué tal? Todo eso, si no se documenta bien o no se transmite ese conocimiento, si la persona que lo tiene se va del equipo, se va del equipo. O sea, el conocimiento se va del equipo, quiero decir. Ya tienes aquí 3 razones. Y estáis de acuerdo todos en que las hemos experimentado todos, ¿no? ¿Cómo se os ocurre que se puede cambiar esto? Que se puede frenar esto. Porque esto le va a pasar al Geo también. Porque a lo mejor dentro de Sin 6 deadlines. meses, de 6 meses o un año, pues va a haber un deadline en ese lapso de tiempo va a haber un deadline para sacar no sé qué feature, migrar no sé qué feature de Falcon. La vamos a migrar de aquella manera, no va a tener test. Vamos a injertar el código tal cual para poder salir rápido y luego no vamos a dedicar una semanita a añadir esos tests que es realmente tal. Va a haber rotación en el equipo porque Ramón se va a ir de Erasmus a no sé dónde y porque a mí me van a echar, yo qué sé. Y van a venir un montón de cosas nuevas
un montón de requisitos nuevos antes que darle cariño al geo. Entonces, ¿cómo evitamos que el geo se pudra? Bueno, a ver, tenemos el definition of done, ¿no? Y para que pase a done, si no está hecho todo lo que se tenga que hacer para que no sea legacy, no se puede poner a done, por ejemplo, ¿no? Ya, pero no me creo eso, Raventur. No, vale, pero si eres súper... que no. O sea, eres de aquí ¿Por no qué me no? muevo. No, pero no es eso. Si te viene una deadline y te dicen que una semana lo tienes que tener, por mucho definition of done que tengamos, perdón, Vale, pues veo, entonces dices, veo... bueno, pues sería responsabilidad nuestra, ¿no? De pedir más recursos para llegar a esa fecha con el done hecho, ¿no? Con el definition of done hecho. Es Y cuestión de si no hay más recursos, ¿no? porque no hay más dinero, no hay dinero para recursos. Claro, pero al igual tampoco hay Creo que dinero como para pagar la... recursos... Pero claro, al igual no hay dinero ni para pagar la nómina, para hacer la funcionalidad. Espero que como Claro, si nos recursos ponemos... no digáis Que personas, sigue. ¿eh? Sí, está No. hablando de personas. No, pero Ah, no, a lo perdón, mejor lo que sea. testeando el código, documentar el proyecto y demás. O sea, si llegásemos a un... Antes lo ha dicho, ¿no? Si hubiera el desarrollador perfecto con todas las skills, eso significa que ese código no sería legacy y no iría esto... O sea, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese punto de que el código fuera perfecto y estuviera súper documentado, que cualquiera que viniera de cualquier mundo pudiera entenderlo, ¿no? ¿Eso es lo que preguntas, Pedro? A ver, igual no llegar a ese ideal porque ese ideal es inalcanzable, como cualquier ideal. Sí, bueno, pero ¿cómo nos acercamos, no? Pero ¿cómo nos acercamos a ese ideal, no? Porque al final estamos de acuerdo que la forma de evitar esto, o sea, mientras más nos acerquemos a ese ideal, más podemos evitar este tipo de cosas. Pues yo digo que testeando, documentando el proyecto, haciéndolo sencillo, un poco lo que ponías antes, ¿no? A mí me siguen bailando, ¿eh? Porque eso me parece muy bien la teoría, pero cuando vienen estas tres, no veo cómo hacer el matching. No hay solución. O sea, si viene esas tres, Seguro, no se convierte en legacy y ya está. seguro que hay solución, porque si no, ¿qué coño estamos haciendo aquí 4 días Bueno, de curso? A No sé, ver, a lo mejor es o sea, la tener en solución- cuenta de qué puede pasar y reaccionar. a ver, tienes dos opciones. O hacerlo junto con el desarrollo o hacerlo después. Hacerlo después has dicho que no es opción, porque se va a quedar ahí, ¿no? Pues es no dar a Dan algo, ¿no? Si no está todo hecho, todo. Porque los tests y escribir el código bien es parte de la funcionalidad en sí, ¿no? O sea, yo parto de la base que nadie hace las cosas mal queriendo. Yo no voy a escribir un código que sé que está mal queriendo. O no voy a Sí, muy no hacer cierto. test queriendo. Muy cierto eso. La cosa es, cuando vienen estas tres, no las ves venir, te las comes porque no tienes previsto. Porque si tuvieras previsto lo hubieras hecho bien. No sé cómo afrontar estas tres con lo que estamos comentando. Vale, imagínate que eres un atleta profesional y que te dicen Fácil. de buena... Fácil, y sí. Toma Vaya. ¿no? Imagínate que te dicen mañana tienes que correr una maratón. ¿Sí? ¿Cuál es la forma en la que tú te preparas para esa maratón? Esteroides. De un día para otro. Droga. De un día para Mucha otro. droga. Hombre, a ver, de un día para otro es imposible. O sea, ¿Cómo que no? a Transfusión ver, de sangre. no. De forma normal. Metanfetamina. De No, forma levantando normal. la mano y Trampa, sí. levantar la mano y decirle que no vas a llegar. No, pero tú tienes que correr la maratón. Tú tienes que correr la maratón igualmente. No es un juego, Javi. Exacto. No. O sea, va a influir mucho tu nivel físico anterior. O sea, no Vale. es lo mismo que si me lo dices a mí como si se lo Y dices mental. a Alex. Y nivel mental. ojo. O sea, Nivel tienes que físico y saber- mental, preparado. ¿ok? Tienes que estar preparado mentalmente para afrontar estas cosas. O sea, si yo a mi padre le digo, papá, mañana te toca correr una maratón, No, pero es verdad, te pueden decir, aunque seas atleta profesional, te pueden decir, oye, mañana tienes que correr una maratón y mentalmente tú puedes decir, vale, ok, voy a prepararlo lo mejor que pueda, o puedes decir, vaya mierda, mañana tengo que correr una que no me esperaba, ¿sabes? Ujú. Cambia cómo lo afrontas.
Bueno, Totalmente. También Pero- la manera de afrontarlo, según tu nivel físico, digamos, puede ser ok, puedo hacerla corriendo a X velocidad, Ujú, ok, la voy a hacer andando, porque si no, no hay cojones de hacerla. exacto. Que eso es cuando entraría, supongo, a hacer test y todo eso. Hacer test en un día. No, No, la maratón pasándolo se tiene que a... hacer mañana, ok, no hay Claro. problema, pero yo la maratón la voy a hacer andando. Claro, puedo Porque si permitirme no, hacerla corriendo, que sería pasarlo al código, hacerlo bien haciendo test y tal, o puedo permitirme haciéndola andando, que sería voy a hacer lo que pueda para mañana y me lo saco de encima. No, pero lo que Porque hay puedas que no sacarlo es mañana. cumplir con ello, ¿no? Si Claro, hacemos. cumplir, Si la cumplo, hacemos pero- mañana y la hacemos andando, has corrido el maratón, pero has perdido. Porque esto no es un juego. todo el mundo lo ha hecho corriendo y tú has quedado el último. Si tienes la suerte de que has terminado. Y si la haces corriendo, vas a durar 2 kilómetros y luego vas a morir. Pues te quedan 40 más, loco. Por eso. Entonces, no hay forma de afrontar una maratón bien. Y la clave es si no estás En un día. preparado. Si no estás preparado de antes. Exacto. Ajá. Entonces, ¿cuál es la forma? Volviendo saliendo de la analogía, ¿cuál es la forma de afrontar estas tres? Estar preparado de antes. Compro. ¿Sí? ¿Y cómo te preparas de antes para estas tres? Experiencia. Físico y mental, hemos dicho en la maratón. ¿Cuál sería la analogía de físico y mental aquí? Preparado de antes, ¿no? Ah, para el software, dices. Para preparar el software para que estos tres no te coman. Bueno, a ver, una es hacer tu curso, ¿no? Haciendo el curso Un y ya 9 está. de puta madre. Muy bien. Mira A mi la pelota venga. cómo bota. Y la otra es tener un código de puta madre, ¿no? Cuanto mejor esté, Pero el código, o sea, no compro. O sea, estamos hablando de ti, como persona. No sé el equivalente al código de una maratón. No lo sé. Yo creo que sería una la actitud, ¿no?, que le pones, y la otra los recursos y las herramientas que tienes. o sea, pero yo creo que es la capacidad, ¿no? Porque por mucha actitud que tengas, si no sabes. Yo creo Por que es la mucho que capacidad. sepas, O sea, si no tienes mucha ganas de capacidad hacerlo, pero no quieres hacerlo bien, entonces Exacto. de nada Claro, sirve. es lo bueno, pero mismo. ya se supone que partes de la base que es tu trabajo y lo quieres hacer siempre bien, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que es la capacidad. Si no estás capacitado, ya verás tú. Por mucho que le pongas voluntad, no va a haber tu tiempo. Pero por eso la parte de recursos y de herramientas, ¿no? Sí, para cubrir la parte, bueno, a nivel mental y a ¿Cuáles son nivel esos físico. recursos y esas herramientas, Carol? Por saber de qué estamos Pues, hablando. Lo que nos vas a enseñar tú. Lo que os Otra voy a pelota. enseñar yo. Que no pone positivos, ¿eh? No pone positivos, no hace falta que esté. Joder, con el pelotón los dos de la clase, madre mía. No hay nota en este curso, o sea que. Ah, virgen. Es parte de lo que vamos a trabajar, pero no lo es todo. Y por eso estoy insistiendo mucho en este primer tema, porque hay cosas, o sea, de todo lo que necesitáis para afrontar estas tres con garantías, lamentablemente hay cosas que no se pueden trabajar aquí, porque no son cosas que trabajes de un día para otro. Como igual que la maratón, no te puedes preparar de un día para otro. Son cosas que tienes que trabajar a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a trabajar. Oh, Aquí vamos a trabajar técnicas, que básicamente sería lo que es la preparación a nivel de competencias, de qué es lo que yo sé hacer, pero luego hay una preparación de cómo yo hago las cosas normalmente. Y obviamente, pues, de todos los conocimientos que yo voy acumulando a lo largo del tiempo y de todas las habilidades y de cómo yo afronto todo, pues todas estas que me van viniendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las técnicas y las vamos a trabajar y tal, pero luego hay una componente que os tenéis que llevar vosotros y tenéis que aplicar en el día a día del equipo. Cada vez que os llegue una historia de usuario, cada vez que os llegue tal. Son básicamente los hábitos, que es lo más importante de todo. Realmente. Entonces, os he mentido, lo siento, chicos, este curso no vale para nada. No, vale, broma, sí. venga, que vaya bien, nos vemos. Sí que vale. Pero no, o sea, este curso, mejor dicho, este curso por sí solo no vale para nada.
Este curso os va a dar herramientas, pero luego esas herramientas vosotros tenéis que utilizarlas y tenéis que cultivarlas en el día a día del equipo. Tenéis que construir una serie de hábitos. Por ejemplo, el primero que vamos a hacer, ¿vale? Esto es por poner un ejemplo, pero puedes poner cualquier hábito realmente. Empezando hoy, aquí pone Next Monday Morning porque este curso lo solía dar los fines de semana, pero ya esto lo podemos empezar hoy mismo. Vamos a hacer una cosa, todos, ¿vale? ¿Cuántos somos? 7, los 7 del equipo, ¿no? Bueno, sois 7, ¿vale? Esta tarde, antes de iros a casa, cuando sea cuando tengáis un rato libre, 10 minutos, 10, 15 minutos, coged una pieza de código de nuestro codebase, de cualquier proyecto, de cualquier aplicación, la que sea, que os haya dado por culo recientemente y que digáis, tío, esto podría estar mejor y me ha mordido recientemente y sé que me va a morder en el futuro, no muy lejano. Y voy a hacer un pull request, ¿vale? Voy a hacer un pequeño cambio para mejorarlo, que puede ser, o sea, de hecho tiene que ser lo más pequeño posible, precisamente para que no te tires más de 10-15 minutos, porque si te tiras más de 10-15 minutos al final, pues acabas refactorizando toda la aplicación. Pues sabemos que pues te pierdes, te lías, no sé qué, y al final si empiezas a las 6 de la tarde, acabas a las 10 de la noche y tampoco es plan. Entonces, nada, una cosa pequeña. Es que puede ser simplemente un rename de una variable, extraer un bloque de código de un método de 200 líneas, hacer un extract method, que eso es súper fácil. ¿Vale? Y hacer un pull request con eso. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, imaginaros, ¿qué pasaría si, siendo 7, haciendo eso todos los días, durante los 5 días de la semana, durante un año, qué le pasaría al código? Que mejoraría, ¿no? ¿Dejaría de ser legacy? Bueno, tenemos Igual Python, no ¿eh? marca la diferencia entre ser legacy o no ser legacy. Solamente con hacer esto no es suficiente, pero oye, igual un poco ayuda. O por lo menos esas cosas que dices que te has ido dejando. Dices, no, esto es que no da tiempo. Bueno, pues vamos a darnos el espacio de 10 minutitos al día. 10-15 minutitos al día para mejorar una cosa pequeña. Y al final somos, ¿cuántos somos? Somos 7, 7 al día, 7 por 5, 35 pull requests a la semana. 25 por 4, 100... Alguien que sepa en mates. 140. 140. 140 pull requests al mes. De mejoras pequeñitas. No es un gran refactor, no es lo vamos a cambiar todo, pero una mejora pequeñita puede ser, oye, esta capa que no sirve para nada, que solamente está delegando en esta facade que tal, o esta BLL que es un método estático, lo voy a hacer un método de instancia y voy a renombrar la clase, le voy a poner service, porque así es como se llama ahora. ¿Sí? Quitar una facade no lo veo algo pequeño, ¿eh? Iba a decir, a mí, Bueno, un método de una facade, o sea, Vale, algo que vale. te lleve 10-15 minutos, lo que tú quieras. no sé si habrá, bueno, supongo que sí. No sé si habría tantas cosas para hacer 140 PRs de cosas en las que estés 10 minutos refactorizando. Hombre, a ver, Sí. pero tú ten en cuenta si haces 10 minutos un método, 10 minutos otro método, 10 minutos otro. A ver si te tiras una semana, ¿vale? Ponte que la facade tiene 7 métodos. Y luego esa facade no tiene nada. Pues al siguiente será quitar la facade, que entonces ya es pequeño porque es una clase vacía. O sea, será como ir incrementando el PRPR. Son Sería un casi PR una por hora. Es una hora a la semana, ¿eh? Ojo, ¿eh? Una hora se puede hacer muchas cosas. commit. Pero no seguida, realmente tú. Claro, es que No, 10 minutos al día, 10 por 5, 50, Javi. Joder, tío, qué pesa. ¿Cómo te preparas para una maratón? ¿De un día para otro no? Tienes que te tiras, empiezas un año antes a lo mejor. Y entonces, Y cuando Y dos, whatever. Habla Es por ti, que- Javi. Entonces, ¿qué haces durante todo ese año? Pues todos y cada uno de los días de ese año entrenas un poquito. ¿Sí? A lo mejor entrenas 1 hora, entrenas 2 horas. Depende de lo tryhard que seas, pero bueno, ponle 1 hora. Haces 1 hora de gimnasio y 1 hora de correr, por ejemplo. Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros.
dedicarle sistemáticamente un poquito de tiempo todos los días. Esto de un PR de 10 minutos es una cosa que no cuesta nada, que lo puedes hacer a lo mejor, yo qué sé, antes de irte a casa, puedes encontrar el hueco. O incluso cuando llegas por la mañana. Ahí tenemos muchos días, muchas meetings a las 10 y acabamos la daily y 45. Hostia, pues entre 45 y las 10 te haces esto. Te haces una PR de estas. O, ¿qué te digo yo? Por la mañana, incluso antes de conectarte al Slack, si tú llegas por la mañana a las 9, pues, o sea, no me voy a conectar al Slack y voy a mirar el correo a las 9:00, sino que antes voy a hacer esto y cuando tenga las 9:15 ya me empiezo el día. Encontrad el sitio, el hueco que mejor os venga, pero al final se trata de intentar crear este hábito y a ver qué pasa. Y sobre todo, intentad picaros entre vosotros y, ¿cómo se llama cómo se dice en español? Hold yourselves accountable, ¿no? Como que ser accountables con el resto del equipo. Es decir, que si alguien no lo está haciendo, que el resto del equipo lo pique, ¿sí? Lo rételo. Oye, vamos. Y liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo de, pues yo soy el primero que lo va a hacer, que lo estoy ahí. Mi PR está ahí todos los días, pum, tienes la PR como un reloj. Y el resto del equipo sigue. Y vamos a ver qué pasa. Aquí al principio, sí, como la suerte que yo estoy trabajando con vosotros, pues os voy a pinchar mucho en que lo hagáis. Y a ver si vamos a probar esto 3-4 semanitas, a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Bien. Yo compro solo por el asterisco, ese que me ha gustado. Claro, hay una cosa muy importante de esto, que es que, oye, precisamente como es una PR de pequeño, o sea, no nos enfrasquemos tampoco en una revisión de, no, pues esto tal, no sé qué, si realmente, o sea, vamos a intentar poner cosas que es que no tiene que ser, puede ser sencillamente coger un método y ponerle bars a todos porque tenemos un acuerdo de equipo, que es que los tipos no se explicitan, sino que se pone bar, pues me cojo y le pongo bar a todo y ya está. Que puede ser una cosa tan tonta como esa. Pero es que la próxima vez que alguien coja ese código, le va a costar, a lo mejor le cuesta 10 segundos menos entenderlo porque no tiene que leerse todos los tipos. Y todos sabéis que el código se escribe una vez, pero se lee 20. Entonces, seguro que esos 10 minutos a la larga acaban retornando la inversión. Si es, un código que se lee mucho, claro. Si es un código muerto, pues no acaba retornando la inversión. Por eso os hablaba al principio de que el código legacy es código de valor. Esto hay que hacerlo sobre código de valor, no sobre código muerto, evidentemente. Dale, Ramón. Y se puede hacer, o sea, alguno de vosotros, o sea, lo típico de hacer una propuesta de, oye, yo qué sé, por lo que decía Javi, ¿no? Una clase de que sea una estática y ir sacándola de la estática. ¿Podemos ponernos varios en la misma clase o es preferible que cada uno vaya a su bola? Si queréis, podéis juntaros, podéis hacer lo que queráis, realmente. Con que al final se trata de empezar a cuidar el código un poquito y empezar o sea, tanto a cuidar el código como a cuidar vosotros mismos vuestras habilidades, ¿no? Esto va enfocado a cuidar el código. Luego hablamos de cuidar vuestras habilidades, pues de eso hay un montón de formas. Pues hacer catas, hacer mock programming, hacer learning hours, preparar brown bag sessions. Hay un montón de formas que podéis hacer. Entonces, al final, cualquier cosa que hagáis, sea hacerlo solo 10 minutos, sea juntaros todos una hora, sea lo que sea, va a ser positivo. Pero lo importante de ello es que, igual que cuando estás preparando una maratón, no te pegas el atracón para prepararla y luego tal, porque no sale, sino que eres sistemático y constante todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Todos los días mi PR, todos los días mi PR, todos los días mi cata, todos los días mi tal, todos los días una sesión de MOV, todos los días me leo un capítulo de un libro, todos los días me leo un artículo de Vicens, todos los días tal. ¿Sabes?
¿Respondes a tu pregunta, Ramón? Esto es una propuesta realmente, o sea, no quiere decir que haciendo esto el código, ni que sea lo único que podéis hacer para que el código mejore. Esto es una idea que os doy, pero lo importante realmente es que entendáis que se trata de construir hábitos. ¿Sí? Vale, ¿qué más se os ocurre que podéis hacer aparte de esto para uno, preparar el código para que cuando llegue la deadline no sucumbáis? Dos, prepararos vosotros para que tengáis los conocimientos y las herramientas adecuadas para que cuando llegue la deadline no os pille el toro y no cambiéis la forma de hacer las cosas. Y dejáis de trabajar como trabajáis normalmente para tal. Y tres, para como equipo. Lo más importante quizás sea esto, como equipo. ¿Cómo hacéis para que como equipo... O sea, lo importante es... a ver si me explico. Si tú cambias, si a ti te llega una deadline y cambias la forma de trabajar porque te ha llegado una deadline, lo estás haciendo mal. Igual que si a ti te llega una maratón y dices, en el momento en el que sabes que vas a correr la maratón, cambias la forma en la que entrenas, lo estás haciendo mal. No te va a salir. Estamos de acuerdo, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Si vosotros como equipo o vosotros como individuos, como ingenieros, cambiáis vuestra rutina, vuestros hábitos, vuestras cosas cuando llega un deadline, lo estáis haciendo mal. No sé si recordáis uno de los principios de Stream Programming, que es Sustainable Pace, ¿no? Es como un ritmo sostenible. Tenemos que llevar un ritmo sostenible siempre, un ritmo que nos permita que cuando llegue ese deadline, nosotros, o sea, lo vamos a conseguir, vamos a llegar a él porque simplemente trabajando de la forma en que nosotros trabajamos normalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo construimos esa forma de trabajar que funcione tanto en los momentos en los que no tenemos carga y no tenemos presión, como cuando en los momentos en los que sí que tenemos presión? ¿Qué tenemos que hacer? Ideas. ¿Qué se os ocurre? Por ejemplo, hábitos de un PR al día. 1, 2, 3, responda otra vez. Un PR al día. ¿Qué más? ¿Qué más podéis hacer? Vamos. Somos 7. Alguna idea habrá. Añadir documentación. Añadir documentación. Vale. ¿Cómo se convierte eso en un hábito? Tener los README MD de los proyectos niquelados, que tenemos muchos descuidados. Eso no es un hábito. Cada vez que No toques sé, algo en el a código, partir- actualizar el README. Cada vez que toques algo en el código, actualizar el README. Eso puede ser un hábito, ¿vale? Es algo, una cosa que tú haces normalmente, que es tocar el código, le asocias el hecho de tal, de cambiar la documentación. ¿Cómo nos aseguramos de que ese hábito se puede construir? Lo decía Xavi antes. Ponerlo en el Xavi DOD. Ramentul. Tenemos un DOD, tenemos un DOR, que ahí se pueden poner cosas. ¿Cómo nos aseguramos que ese DOD y ese DOR se cumplan? Definiendo definiendo el DOD, DOR y cumpliéndolo. ¿Cómo? Con buena voluntad, porque... No, como acuerdo de Verificándolo, equipo. ¿no? No, Que el acuerdo de si no- equipo, haciendo que actualizar el Sí, sí. README sea un acuerdo de equipo. O que en el DOD se incluya lo de actualizar la documentación. ¿Y cómo se aplican los acuerdos de equipo? Esto, o sea, entiendo que ahora mismo, right now, tenéis ya algunos acuerdos de equipo. Sí, claro. ¿Sí? Dime dos. 2 acuerdos de equipo que tengáis ahora. ¿Abriendo o sin abrir el miro? ¿Son realmente acuerdos de equipo interiorizados si te lo sabes sin abrir el miro? Así que intenta sin abrir el miro y si no te sale ninguno ya lo abrimos, pero... Bueno, A ver uno si- era que todo código tiene que tener test, o sea, hay que hacer el test. Vale. ¿Cómo? Primero, ¿estamos cumpliendo esto? En todos los sitios no. No siempre, yo creo.
No siempre. ¿Por qué? Se intenta. Se intenta. Va, pues Hay buena aquí hay sabéis buena la frase voluntad. de La Yoda, buena ¿no? voluntad. La buena voluntad, no sé si. ¿Sabéis la frase de Pues, Yoda, no? De hazlo, no Bueno. lo hagas, pero no lo intentes. Ya. Hay partes de código que es difícil, sin hacer un gran refactor, poner test. ¿Ok? Entonces, si pasas por ahí para algo que es un cambio menor, no te vas a liar a hacer. Pero aún así, bueno, es igual. O sea, hasta partes más sencillas tampoco falta el Totalmente. hábito. Totalmente de acuerdo. Vale, para partes más complejas, las técnicas que vamos a ver en este training os van a valer para atacar esas partes, para coger un problema muy grande y descomponerlo en cosas pequeñitas, para coger, vale, tengo un código super legacy de 7 capas que tengo que cambiar, ¿cuál es el test que tengo que añadir No. para poder aplicar con seguridad ese cambio sin tener que refactorizarlo todo? Eso sí que lo vamos a ver aquí. Pero ¿cómo construir el hábito de cuando tengo que testear, aunque sea una parte pequeñita, asegurar que siempre 100% de las veces lo testeo? Eso es lo que os digo, que ese hábito lo tenéis que construir vosotros. Por eso digo, ¿cómo creéis que podríais... ¿Cómo se dice enforce en castellano? ¿Asegurar? No sé. Una que esté en el DOD, ¿no? ¿Forzar Que decías. ese hábito? Claro, es que el hecho que, o sea, el DOD, el DOD es un cacho de documento escrito. Tú escribes una cosa en el DOD y como si escribes, yo qué sé, tío, o sea, lo escribes y lo guardas en el cajón. Y eso, por mucho que esté escrito, si no lo usas de alguna manera, no vale para nada, ¿no? O sea, el hábito será como asegurarte de que el DOD se cumple. Ya, Claro, pero ¿cómo asegurarte de que el Pero DOD se cumple. ¿Cómo te aseguras de que el DOD se cumple? Ahora el mismo DOD lo que hacemos es delegarlo en Michel Omar. Porque el dedicamos el DOD DOD a es una fijo. checklist, que está adjunto a cada user story. Que en el PR, por ejemplo, que en el PR se verifique que se pasan las cosas, los acuerdos, y si no, se tira para atrás el PR. Por ejemplo, si se pide que todo código tiene test, si ese PR no tiene test, se tira para atrás el PR. Bueno. Vale, puede ser. Puede ser una manera. Entonces, cuando llegue el próximo PR, vamos a suponer que eso es así, ¿vale? Cuando llegue el próximo PR, y por ejemplo, el PR de Javi, y lo revisa Carol, ¿sí? Y ese PR no tiene test. Y Carol no se acuerda de ese acuerdo de equipo y marca el PR como approve. Ya hemos jodido el invento. Y que no me cuadra esto con el PR pequeño que no le pedimos la luna. Así cambio algo pequeñito para mejorarlo y ese código no tiene test. Pero son PRs distintos, ¿eh? Son PR distintos y además el cambio, o sea, la regla de que tiene que tener test Solo para OS. aplica a todo realmente. Si es un cambio pequeño, tú ese cambio, si lo has hecho sobre un código sin tests, pero lo has hecho con una herramienta de refactor automático, ese cambio es seguro. Con lo cual no es estrictamente necesario que tenga test. Vale, eso lo veremos vale. también a lo largo del training. Pero, o sea, imagínate, la US, la PR clásica de una US. Existe una PR, el revisor revisa esa PR, no tiene test, el reviewer revisa la PR, no se acuerda de ese acuerdo de equipo y aprueba la PR. Vale, pues. Es lo que pasa, ¿no? Vale, lo siguiente es poner sistemas automáticos que revisen esa calidad. Yo qué sé, y hablo de SonarQube, no acepte test, no acepte códigos si el código nuevo no está testeado. Es lo único que se me ocurre ya, porque si el factor humano siempre es un problema, que lo es. Algo que quizá, porque los SonarQube es buena idea, lo que pasa es que requiere mucho tiempo. Entonces, si os ocurre algo que requiera a lo mejor menos tiempo y que nos dé un poquito más de garantía, a lo mejor no el 100% de garantía, pero, o sea, algo que te dé el 100%, que a Carol le dé el 100% de garantía de que seguro se va a acordar de que hay un acuerdo de equipo de que todos los tal tiene que llevar test. Hasta que eso pues esté tan metido en nuestra mente que no haga falta nada. Porque hay cosas, o sea, hay ya acuerdos, nosotros tenemos acuerdos, la forma en la que nosotros trabajamos normalmente, todo lo que hacemos que no está escrito,
lo hacemos porque lo tenemos ya tan interiorizado que simplemente nos sale. Pero cuando queremos cuando queremos cambiar la forma de trabajar, hay un proceso de adaptarse y de crear ese hábito desde que tú tomas el acuerdo y nos ponemos de acuerdo entre todos. De este acuerdo de equipo vamos a hacer las cosas así. Hasta que eso está interiorizado y lo hacemos siempre así, no matter what, ahí hay un proceso. ¿Cómo conseguimos que ese proceso se asiente? Recordándolo todos los días. O escribirlo en un board, pocos acuerdos, que sean fáciles de recordar y todos los días hacer mención a ello. Puede ser. A lo americano, ¿sabes? Al final acaba entrando... Otra idea. Designar una persona que sea quien recuerde todo eso. Y que la responsabilidad de esa persona sea ser el pesado. Entonces, cansino. El cansino. Entonces, que muchas veces... o sea, yo trabajo en muchos equipos y me ha pasado a mí, he visto que esto le pasa a mucha gente. Muchas veces no decimos las cosas, no decimos, oye, que nos estamos saltando esto porque, hostia, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir que soy el pesado, tal, no sé qué. Bueno, pues sí, todos entre todos en equipo decidimos que Alex va a ser el pesado y le vamos a dar permiso para que sea el pesado, pues a Alex no solo no le va a dar reparo, sino que le va a molar y se va a crecer cuando diga, chavales, y saca el látigo. Porque le hemos dado permiso, entonces se va a hacer. O hay más posibilidad de que se haga. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo. Oye, ¿dónde vive el DoD ahora mismo? En un Google Docs que nadie mira. ¿Sí? No, en Porque las hay, users. en las users. hay iOS que, claro, pero la responsabilidad de poner el DoD, copiarlo de ese documento en la OS en concreto, la tiene Michelle, no está en el equipo de desarrollo. No depende 100% de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso sí dependa 100%? Aunque no dependa 100% de nosotros, ¿cómo podemos asegurar que eso se haga? Que el DoD esté en la historia. Pues a lo mejor, claro, o sea, quedaros con, o sea, no quiero tanto que os quedéis con los ejemplos concretos que os estoy diciendo, sino con la forma de pensar, ¿vale? Con la forma de pensar de que, o sea, que tú acuerdes una cosa en el equipo no significa que eso ya se vaya a hacer así. O sea, queda un camino muy grande para que eso quede 100% grabado a fuego y automatizado y realmente empecemos a hacer las cosas así. Entonces, tienes que ser muy concienzudo en, vale, ¿cómo voy a hacer que esto no dependa solamente de la buena voluntad, sino de cambiar el entorno, de cambiar mi proceso y de cambiar la forma en la que trabajamos para que pongamos mecanismos para que nos aseguremos de que eso pase? Por ejemplo, vale, pues vamos a hacer vamos a hacer la meeting esta de los tres amigos antes de los refinements y va a ir un developer y ese developer, que es uno de nosotros, se va a asegurar de que todas las historias tengan el DoD puesto, por ejemplo. Y ya sí que depende 100% de nosotros. Ahora el siguiente paso es, ¿el hecho de que el DoD esté en la historia nos garantiza que se vaya a cumplir? No, Vale. no tiene por qué. Pues entonces, ahí hay otro punto de fallo. Ujú. ¿Cómo podemos asegurar que el DoD se cumpla entonces? Perdón Pues si mira soy que muy somos- pesado tal con esto, pero es, Pues es importante. Hay Nada, que que poner- se responsabilice otra vez. Hay que ver otro pesado. Claro. Otro pesado. Pero esto es decir, El pesado del pesado. el pesado, No, el no, pesado son del pesado paralelos. o el pesado no está haciendo su trabajo bien o... No, pero pesado paralelo. un pesado para cada cosa, ¿no? Al menos o hasta que tener- se interiorice. O tener un pesado no es la solución a todo, a lo mejor. O sea, al No. final, el pesado es un posible mecanismo. Puede haber muchos. A mí lo que se me ocurre es que yo lo he visto en otro equipo, en el Trusted Process se puede poner, ¿sabes? Una columna más que sea pasar el DoD, que eso no lo tenemos en ningún lado, ¿sabes? Lo pasamos a DON directo y eso ya suponemos que incluye pasar el DoD, pero no reflejamos como tal como columna. No, Sí pero lo hay una puedo. columna que es Hay pendiente, una columna que es pendiente de sí. No, sí, pero cierto, pero no sé, me faltarían más columnas a mí para poder pasarlo todo de esa manera.
¿Pero qué columna te faltaría? Bueno, Porque, ¿cómo me refiero? Ahora no lo tengo en la cabeza, pero me acuerdo que, por ejemplo, cuando era, por ejemplo, el code review o lo de pending DOD, habría más pasos para hacer, para asegurarse, porque un pending DOD es que se tiene que pasar, pero luego, no sé, me faltaría algo. No lo explico bien, perdón. Yo creo que lo que te falla es que la columna de pending DOD, hasta donde yo sé ahora mismo, el DOD lo pasa Michelle o lo pasa Mar, ¿no? Exacto. Lo pasan los POs. Pero ¿qué pasa Sí. si en el DOD hay un ítem que es puramente técnico? Que ellos no pueden verificar que la No, historia pero tenga test. mira, esto es un acuerdo de equipo. Ahí Ajá. acordamos como equipo que había DODs que pasamos nosotros, entre nosotros, exacto. porque son DODs técnicos. Hay dos tipos de DODs. Vale, ¿cuándo se pasa el DOD técnico entonces? Cuando hay algo técnico. O Cuando, pueden pasar los pero dos a la vez. cuando está en la columna de pending DOD. Pueden pasar los dos a la vez. Ujú. O sea, por ejemplo, si yo tengo que hablar algo con Alex, que es técnico, y luego una vez esto esté validado, tenemos que pasar el DOD de la feature en sí, pues en la misma columna Ujú. hago las dos. Es un DOD igual. Vale. Y de toda la lista, DOD es una checklist al final, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo indicas tú que se ha pasado el DOD? Que se ha pasado un ítem del DOD. ¿Mueves la tarjeta a la siguiente columna y ya está? No, porque no vas a tener una columna por checklist. Es una locura No. eso. O sea, me refiero. No, o sea. Si antes lo que hacíamos. Generalmente se indica en la US. En el target, tú indicas, Sí. he pasado el DOD técnico con Alex y con Ramentul y procedemos a pasar el DOD de la feature con Michelle y con Mar. Pero antes poníamos todos los puntos, ¿no? Copiamos el DOD, copiar, pegar y hacíamos check, ¿no? Con IRA hacíamos así. Ujú. Me suena. ¿Eso ya no se hace? No. Porque Lo no dejamos aporta, hacer. eso no aportaba valor, realmente. No. No, yo No eso aporta lo digo valor. como se hacía antes, no que aporte valor. Pero que lo dejamos de hacer porque no nos aportaba valor. Porque era un copy, tú lo has dicho, era hacer un copy-paste. Ah, correcto. Pero o sea, ¿no aporta valor? ¿Por qué no aportaba valor? Porque copiábamos era un copy-paste, lo pegabas en el target y ya está. No. Era como Pero decir. no iba era como- repasando, tú no No. ibas repasando los puntos, este cumple, este cumple. No, porque no era un. Entonces el problema es que los puntos del DOD no son relevantes. Exactamente, por eso lo dejamos de hacer. Ojo, cuidado, porque son dos cosas distintas. Una cosa es que el hecho de copiar el DOD e ir punto por punto poniendo check, que eso tenga o no tenga valor. Y otra cosa muy diferente es que los puntos en sí que hay en el DOD tengan o no tengan valor. Que eso es más jodido. Claro. O sea, si yo tengo un DOD que es paja, que es bullshit, que realmente el 90% de los casos me lo salto, ¿qué valor tiene eso? Exacto. Ninguno. Sí. Por eso. No sirve para nada, está claro. ¿Es el caso a día de hoy? No. Ahora mismo son todos los puntos relevantes. Todos. 100%. Tú ves el DOD y dices, hostia, esta herramienta me sirve como... No, porque yo, por ejemplo, a nivel personal, no miro el checklist del DOD. No sé si tenemos un checklist de todo lo que tiene que pasar. Lo que sí No, que miras es en la lo que ha US hecho- tenemos un DOR. Eso, exactamente. Lo que tú miras es la US, miras los puntos que tiene que cumplir y luego si hay algo técnico, pero tampoco está indicado en ningún sitio. Lo miramos por UATs. Exacto. Miramos por UATs pero- y en la UATs ves si es técnica o no y dices, vale, pues paso el DOD con Javi o con Ramentul o con Michelle. Pero la SWAT, o sea, yo me refiero, con el DOD no me refiero a la SWAT esa, a este requisito en concreto de esta historia de usuario. Yo me refiero a cosas como, oye, el código de esta historia se ha hecho con test, ¿sí o no? ¿El código de esta historia ha sido revisado por dos personas que sean diferentes al autor del código, sí o no? ¿El código de esta historia ha pasado ¿cómo se llama? El check del Continuous Integration de Jenkins, ¿sí o no? Cosas que aplica a todas las historias que tú hagas. Eso es el Definition of DOM. Una cosa son los criterios de aceptación y otra cosa es el Definition of DOM. Obviamente, que pase los criterios de aceptación es parte del Definition of DOM, pero el Definition of DOM es muchísimo más amplio. Es todo lo que aplica a todas las historias para que estén terminadas, para que nosotros demos el visto bueno de que están terminadas. Pues, ¿lo ha visto el Product Owner? Es que, o sea, el check de esto ha sido validado por un Product Owner,
es parte del DoD. El check de esto ha sido validado por un QA y se ha hecho una regresión y hemos validado que no se ha roto ninguna feature o que no se ha roto nada después de subir este código, eso también es parte del DoD. Este tipo de cosas están en nuestro DoD. No, ahora mismo no. No, yo creo que no. Pues claro, ese es un punto que creo que estamos usando el DoD para lo que no es. Entonces, estamos perdiendo ahí una oportunidad, una herramienta muy potente para crear hábitos. Enganchando ya con lo que estábamos hablando, ¿no? Porque al final, si yo quiero que mi proceso de desarrollo tenga una serie quiero crear una serie de hábitos, quiero que trabajemos de una determinada manera, uno de los puntos más importantes son las checklists, son los DoD y el DOR. Entonces, si no aprovechamos la potencia de eso, ¿cómo lo hacemos? Está jodido, o sea, no tenemos más herramientas, pero perdemos una muy valiosa. Entonces, bueno, como tenemos una retro de equipo dentro de poco, que estaba escuchando esta mañana a Albert de que hay una retro, yo os recomiendo que la retro vaya de esto, sobre esta conversación que nosotros hemos tenido, sobre los hábitos, sobre tal, sobre los... ¿qué podemos cambiar en el equipo para ir más en esta dirección? ¿Vale? Si queréis hablar del tema de los DORs o de los DODs en concreto y cuestionar un poco, revisar cómo podemos hacerlos más útiles, cómo podemos que al final aporten valor, pues adelante. Pero al final es la base para que cuando dentro de 6 meses llegue la maratón del deadline de no sé qué, pues estemos preparados para correrla. Y hay que empezar a prepararse ahora. Entonces, es que en la retro, empezar a pensar en la retro no como ¿qué ha ido mal esta semana? ¿Qué podemos mejorar? No. ¿Cómo podemos prepararnos para los deadlines que van a llegar dentro de 3 meses? ¿Cómo podemos empezar a preparar la maratón? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo en redes sociales. Y si quieres despertar una discusión como esta en tu propio equipo, entra en www.exeal.com y descubre todos los detalles sobre el coaching técnico y las formaciones avanzadas que impartimos. Yo soy Pedro Pardal, muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo y hasta